La NBA está rodeada de mentiras, pero esta en particular es una de las más repetidas en los últimos tiempos. Así que agarra algo para tomar, sentate y escucha lo que te voy a contar, porque luego de esto quizás veas todo un tanto diferente. En la NBA de ahora no se defiende, todo el tiempo se cobran faltas. Los jugadores actuales anotan muchos puntos porque les viven regalando tiros libres. Si seguís la NBA probablemente hayas escuchado, o peor dicho, alguna de estas cosas. Lamento informarte que todo eso es mentira o que estás malinterpretando el escenario actual de la mejor liga del mundo. Pero no pasa nada, porque en este video vamos a derribar esos mitos con datos y verdades. Veamos por qué, pero antes quiero pedirles un segundo de su tiempo para que dejen un like y se suscriban al canal. Estamos muy cerca de los 225.000, pero solo es posible con su ayuda. La polémica general surge muchas veces de casos particulares. Un ejemplo perfecto es lo dicho por Steve Kerr luego de que Nikola Jokic lanzara 18 tiros libres en el Nuggets Warriors de hace unos días. Pero en la actualidad el nombre que lleva a hablar de tiros libres y de su abuso como anotador es nada más y nada menos que Joel Embiid. La cantidad de incursiones hacia la línea de los suspiros que promedia el camerunés invita a mucha gente a pensar que la NBA actual es blanda, que respirar al lado de una estrella supone cargarse de un full. Ya llegaremos a lo específico, al Embiid Gate y demás, pero empecemos por lo global. Queridos amigos, si tienen la percepción de que en la actualidad se cobran más faltas que en otra época, no pueden estar más equivocados. Esta es la temporada número 78 en la historia de la NBA. Si consideramos el promedio de faltas por partido de cada campaña, la que estamos transitando rankea número 75 con 19,8. ¿Entienden? Hay otras 74 temporadas regulares en las que se promediaron más faltas que en la actual. Tiene que ser un error de conteo. Mejor vayamos a los tiros libres intentados. El promedio de la 2023-2024 es de 23 por juego. ¿En qué posición histórica se ubica? 72. Solamente en 6 campañas se promediaron menos tiros libres intentados. Bueno, usen la imaginación, por favor. Sí. Usemos la imaginación. Quizás se tira menos y por lo tanto se generan menos faltas por eso, pero la relación entre los lanzamientos de campo y los tiros libres es superior a la de años previos. Bueno, existe una estadística que literalmente mide eso. Es el ratio de tiros libres, es decir, con cuánta frecuencia un jugador, o en este caso un equipo, va a la línea considerando las veces que lanza de campo. Y lo que nos cuenta este dato es que este curso está número 70 en ese listado de porcentajes, con un 20,2%. Repito, 70. Puede ser una anomalía, ¿no? Que esta regular season en particular haya bajado todas las estadísticas, pero que en términos generales, la época actual sí cumpla con esto que dicen de que se vive cobrando faltas y bla bla bla. Bueno, perdón que les pinche el globo, pero no. Ninguna campaña del 2010 en adelante rankea entre las primeras 60 en promedio de faltas personales o tiros libres intentados, ni entre las primeras 50 en esa relación tiros libres, tiros de campo. O sea que no solo la percepción de que actualmente se cobran más faltas y se lanzan más tiros libres es falsa, sino que la realidad es tan diferente que hasta podríamos decir que esta es la época histórica de la NBA en la que menos ocurre eso. Así que por favor dejemos de repetir un relato que no se sostiene por ningún lado. Pero sigamos con lo particular. Como mencionaba previamente, Embiid es el centro de las críticas en la actualidad si estas se refieren a provocar faltas y a ir muchas veces a la línea de tiros libres. El camerunés promedia 11,6 por partido. Estuvo en 11,7 el año anterior y en 11,8 en el anterior a ese. Obviamente rankeó entre los dos que más lanzaron en cada uno de esos cursos. ¿Es una cifra alta? Claramente. ¿Es algo totalmente alejado de la realidad de otros tiempos y de otros casos similares? No. Para nada. Primero hay que decir que el camerunés fue el scoring champ de las últimas 2 temporadas y que con 35 puntos de promedio, todo indica que también lo será en esta. Históricamente, el jugador que lidera a la competencia en puntos por partido es también uno de los 3 jugadores que más libres tira. Es lógico. En apenas 16 temporadas no ocurrió eso. Y en 3 de ellas, ese jugador no estuvo en el top 3, pero sí en el top 5. De hecho, desde la temporada 2004-2005 en adelante, solamente en 2
2 ocasiones el scoring champ no estuvo entre los 5 primeros. En ambas oportunidades el reconocimiento se lo quedó Stephen Curry, quizás la superestrella ofensiva con menos incursiones a la línea de libres en la historia de la NBA. ¿A qué voy con esto? A que, salvo algunas excepciones como Curry o George Gervin, los anotadores de alto volumen suelen tirar muchos libres. Tomemos como ejemplo el pico anotador de los más grandes. Michael Jordan entre 1987 y 1998, 9 tiros libres intentados por partido. Will Chamberlain entre 1960 y 1966, 13,6. Kobe Bryant entre 2001 y 2008, 9 intentos. Allen Iverson entre 1999 y 2007, 9,8. Shaquille O'Neal entre 1994 y 2003, 10,8. Karl Malone entre 1988 y 1998, 9,9. Charles Barkley entre 1987 y 1999, 10 por jornada. James Harden entre 2015 y 2020, 10,7. Diferentes épocas, pero mismo resultado. Las mayores amenazas, sin importar el contexto, han generado una cantidad industrial de tiros libres. Y Embiid, siendo el anotador más dominante del momento, no le escapa a eso. Sobre todo porque es una fuerza ofensiva física y dominante que solo puede compararse con Shaq, Barkley o Chamberlain en una era en la que las reglas favorecen a la ofensiva. Me van a decir, pero el problema no es la cantidad de faltas, sino las mentiras que le cobran. Y entiendo que esa imagen se crea a través de los 2, 3, 4 highlights que circulan por las redes sociales y que crean la percepción de que vive flopeando. Mi recomendación en esos casos es: vean los partidos. Revisen las faltas si quieren y se van a dar cuenta de que como mínimo 8 de cada 10 son verdaderas. Que Embiid flopea, 100% seguro. Todas las estrellas lo han hecho. Algunas más, otras menos. Tengamos un poco de memoria histórica y no selectiva, porque esas 2, 3 faltas agregadas entre comillas se las cobraban al 80% de las superestrellas del pasado. Y podemos encontrar flops en la carrera de Jordan, de Kobe y prácticamente de cualquier figura que haya sido televisada. Y ahí es donde entramos en el terreno de la equivocación. No es que en la NBA actual no se defiende, es que es mucho más difícil hacerlo. Las reglas promueven el trabajo de la ofensiva. Es más complicado contener a los talentos ofensivos porque se penaliza más el contacto, porque hay más espacios y porque se juega a un ritmo más alto que en la mayoría de las épocas anteriores. Y porque el atacante promedio es mejor que el atacante promedio del pasado. Lo que tienen que entender es que el defensor actual tiene que ser mucho más versátil porque, a diferencia de otras épocas, cuenta con muchas menos herramientas desde lo reglamentario y porque además el talento ofensivo es más completo. No estoy diciendo que haya alguien que sea mejor que Michael Jordan o que Will Chamberlain. No confundan el mensaje. Simplemente digo que el jugador promedio de la actualidad tiene más recursos ofensivos que el de los 60, 70, 80 o 90. Y eso es evidente. Así que no es que se defiende menos o peor. Simplemente es más complicado hacerlo porque la NBA ha evolucionado desde lo reglamentario y desde lo deportivo hacia un impacto mayor en lo ofensivo. Estamos en la era de mayor impacto ofensivo en la historia de la NBA, por cantidad de talento, por promedios generales, por porcentajes y por reglamentación. Así como les conté que esta temporada no está ni de cerca entre las que más tiros libres promedia, sí es la de mejor porcentaje de acierto en ese apartado. Está 15 en efectividad en tiros de campo, cuarta en triples y segunda en porcentaje de tiro efectivo. La defensa debe ser analizada en ese contexto y demonizarla por cualquier relato sin sustento que escuchemos en la televisión o leamos en las redes sociales es lo más ignorante que podemos hacer. Hasta ahí el video de hoy, amigos. No se olviden de suscribirse al canal y de dejar un like si les gustó el contenido. Comenten tiros libres, así yo sé que llegaron hasta el final y como siempre, gracias por ver y nos encontramos en la próxima.